Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Bueno, Elvis, hoy estamos con Osvaldo Beltrán, de el podcast Mínima Dosis. ¿De qué trata Mínima Dosis? Nosotros nos dedicamos a hablar de drogas desde todas las dimensiones, o sea, usted puede encontrar episodios en los que hablamos de qué hace el TUSI hasta cuál es la situación de las comunidades cocareras, o sea, atraviesa todo y la historia justamente es una parte importante del tema de drogas. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. El tema de hoy pues es las drogas en el pasado, pero pues ha habido muchas drogas en el pasado. Sí. El tema específicamente es más que nada las drogas en las guerras. Y aún así se puede... Súper amplio. Es súper amplio, se puede... ¿Cómo se dice eso? Acotar más. Vamos a sacar una serie de muchos episodios. Sí, de hecho da para por lo menos unos 6 episodios de esta vuelta. Y es siendo conservadores. Sí. Entonces vamos a hablar de la guerra y las drogas y luego lo vamos como a acotar un poco más. Quería preguntarte, Osvaldo, pues ¿qué son las drogas? O sea, ¿cómo podemos definir una droga? Porque uno podría decir como, es que los videojuegos son una droga. Sí, claro. Los jóvenes hoy en día los celulares son una droga. Sí, como uno comienza por los videojuegos y ya termina cristiando, Jesús es una droga también. Sí, claro, que dice claro, eso. claro. Entonces, no, pues hay muchas definiciones. La que yo uso es como cualquier sustancia, legal o ilegal, que genere efectos en la mente o en el cuerpo, o sea, como que te cambie. Sin embargo, sigue habiendo un debate enorme porque hay gente que considera que el azúcar también pues, puede ser una droga, te puede estimular. Yo hasta allá no llego, pero me gusta eso, o sea, cualquier cosa que te altere mente y cuerpo. Es más o menos la definición que uso. Yo soy team azúcar es una droga y es la única droga que yo consumo frecuentemente. Yo sí soy ese team. Sí, es que también hay un tema y es que está el contexto de la adicción. Sí. Gente que cree que lo que lo genera una droga es una adicción, entonces los videojuegos me generan una adicción, entonces por eso los videojuegos son una droga. Pero estamos hablando de sustancias y es que el mismo concepto de adicción está en desuso, o sea, están como unos manuales de psiquiatría que definen eso y ya están como en la quinta versión y ya no hablan de adicción, sino de trastorno por uso de sustancias, entonces siento que todo eso también se está definiendo, entonces también chévere comenzar por ahí. Entonces sustancias legales o ilegales que te alteren. Yo creo que esa puede ser como una forma de poderlo llevar al pasado, ¿no? Porque sí, claro. ha habido legalidad, ha habido ilegalidad y por supuesto que ha habido sustancias que alteran de alguna forma u otra. Sí. Y que la forma en que esas drogas se consolidan también varía a lo largo del tiempo. Sí. Es importante tener claro eso. Sí. Quería preguntarte de pronto también un poco como qué tenemos que tener claro sobre el mundo de las drogas antes de hacer el viaje al pasado, Bueno. El viaje al pasado de, pues, como ya históricamente. Sí. ¿Qué deberíamos como tener como, por así decirlo, acuerdos básicos sobre el lenguaje de pronto? Primero que no, pues no siempre han sido ilegales, o sea, la ilegalidad es un concepto que viene con lo que llamamos prohibición, entonces... Y más exactamente ya en los 70, cuando la guerra de las drogas, eso ya las puso una sustancia clásica a nivel mundial porque mucha gente acató esos acuerdos, muchos países. Sí. Entonces, primero que son sustancias que siempre han estado y siempre se han usado, o sea, hay hasta antecedentes de más de 12.000 millones de años que encontraron tumbas con pedazos de marihuana y cada vez se está descubriendo, entonces siempre se han usado. También una cosa importante es por qué se usan drogas, entonces... La definición que yo también he usado en muchos podcasts es que básicamente el que las usa quiere obtener un beneficio. Entonces puede ser el simple café de la tarde para no dormirse. Entonces, sí, o sea, como que siempre han servido son herramientas y han servido para algo. Sobre todo, obtener un beneficio no siempre se logra, pero esa es como la idea de quien usa drogas, beneficiarse de alguna manera. Y hoy sí que vamos a ver cuáles son los beneficios o los usos de las drogas. En la guerra, sí. Bueno, obviamente el tema de la guerra y las drogas es un tema pues, que a mí me parece enorme y gracias a las lecturas que Osvaldo nos consiguió básicamente, como el man hizo la tarea religiosa y nosotros lo que hicimos fue leer, pues gracias por eso. Pues yo uno de los libros que leímos para hoy como que la dividía en diferentes formas de relacionarse. Sí. Vamos a hablar un poco de las que no vamos a hablar en el resto del episodio para podernos concentrar en una. La primera es la guerra gracias a las drogas o por las drogas básicamente, y es básicamente como la venta de las drogas
legales e ilegales, ambas, ha fundado o financiado el esfuerzo bélico de alguna forma u otra. Sí. Un ejemplo de eso que pues, me pareció muy importante resaltarlo es cómo la industria del tabaco en Estados Unidos, que además esto pasa por supuesto por la cuestión de las plantaciones, Sí. por la cuestión racial, social, ayudó a fundar el ejército de George Washington, el ejército continental de George Washington para la independencia de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, no se puede entender la dimensión económica de esa guerra sin pensar en el tabaco, Claro. en los cigarrillos. Sí. Entonces, Es que esas plantaciones también generaron mucha plata en la época colonial. Aquí en Colombia, aquí en la Nueva Granada se exportaba harto tabaco también. muchísimo tabaco. Era de los principales productos de exportación durante el siglo XIX. Y los que más se le ajustaban los impuestos. Entonces, Ajá, siempre o se le hacía la alcabala, el Ajá, estanco de entonces- tabaco y de alcohol. eso, mirándolo de manera histórica, es muy importante para la época, ¿no? Ya cosas que ahorita no se ven tan directamente, ¿no? O sea, no es como que un equipo de cigarrillos patrocine un tenista. Sí. No se ve tan directo. Hoy en día, en la corrección de hoy, pues no sería correcto No sería que correcto, sí. Marlboro patrocinara la selección Colombia. Güey. Sí, pero hay, digamos que otras formas en las que las empresas tabacaleras aún tienen esa influencia y ese poder económico. Sí, claro, o sea, con lo que ustedes me dicen, siento que, o sea, las drogas son una industria, y las guerras necesitan una industria para Sí, ser claro. financiada, entonces, pues, o sea, desde el tabaco hasta la heroína en Afganistán, o sea, es impresionante. Otra es la guerra por las drogas. Es decir, básicamente como el uso de la guerra para abrir mercado, para consolidar un mercado, para vender drogas. El primero y más importante de estos es, uno diría, Pablo Escobar, el Chapo. No. Hubo un narcotraficante, o bueno, un grupo de narcotraficantes, que han sido los narcotraficantes más sanguinarios y más hijueputas de la historia, que es nada más, ni nada menos, ni nada más que el Imperio Británico. Porque las famosas guerras del opio, Sí, claro. básicamente lo que hicieron fue ir a matar chinos para obligarlos a que los dejaran comerciar opio. Y el opio pues causa estragos también Sí. en pues, lo que hoy consideramos salud pública y en la economía y en la sociedad como tal. Entonces las guerras del opio son el primer ejemplo de eso, pero por supuesto que los carteles de Medellín, de Cali, y de México, de Sinaloa, también son ejemplos de la guerra por las drogas, para abrir mercados de drogas. Esa guerra es interesante porque también ahí se ve como la misma estigmatización, porque más adelante el peligro ya no era fumar opio, sino era el obrero constructor de ferrocarriles en Estados Unidos, de chino que fumaba opio, y se la estaba mal visto, pero Sí, claro. la señora europea que fumaba opio pues estaba muy bien, entonces también esa guerra es muy interesante. Sí, claro, transversal como al estrato social o tu posición social. Pues Sí. se ve el uso de la droga. Hay un sketch de Guillermo Aquino, que es un argentino, y que es sobre la novia droga. Entonces es una chica que está fumando, o sea, ve a alguien fumar y es pobre, entonces como que lo Está destierra mal. del parque. Sí. Ok. Pero ella empieza a fumar y dice como no, está bien porque yo tengo impuesto a la ganancia, tengo tierra, Sí. tengo plata. O sea, yo vivo en Palermo, ¿entendés? Y que una cosa es legalizar la marihuana para mí y otra para el que vive en una casa de Ok, chapa. ¿eso está en la Constitución? O sea, tengo cochera, Netflix, impuesto a las ganancias. Es como que el sistema me paga por drogarme, ¿entendés? Entonces están jugando siempre con eso. Entonces, Cosas que están bien si eres rico, pero que si Ajá. están mal si eres pobre, consumir drogas. Entonces, es muy chévere verlo de esa manera. Otra pues es la clásica que nos ha tocado durísimo a nosotros, es la guerra contra las drogas. Sí, claro. Entonces es que efectivamente comienza en los 70s y en los 80s con políticas estadounidenses hacia el resto del mundo. La verdad no sé, y pues hoy no vamos a profundizar en la guerra contra las drogas, pero pues parece eso es una guerra que ha fallado catastróficamente en todos los niveles Sí. Sí. que se ha presentado y que además aquí en Colombia nos ha dejado un saldo de muertes y de violencia y de todo. Entonces, No, y la prohibición realmente no evita el consumo porque los mismos españoles le prohibían a los indígenas como mascar coca. En un punto se dieron cuenta que servía para trabajar, entonces en algunos lugares se pudo. Pero sí, la prohibición nunca ha evitado que una droga se consuma. Y más por lo que quieren atacar es el consumo, o sea,
la producción más no el consumo, ¿no? Ajá. Siempre han querido acabar con la producción y pues al no haber producto pues no existe problema de drogas. Entra el economista al cuarto y dice Ah, oferta, demanda y ya los deja pero callados. pues es Sí. ridículo porque Sí, claro. o sea, ya no es el problema tanto el consumir, sino que hay toda una barrera social Claro. dentro del consumo de drogas. Pues esta prohibición ha generado pues una infinidad, ¿no? de no solo problemas de salud, sino sociales, de estrato, como lo hablábamos Ajá. ahorita, ¿no? Entonces no es simplemente acabar con los narcotraficantes que siempre terminan siendo latinos, ¿no? Es muy chistoso aquí en Los Sudamérica. más famosos. Yo sí. nunca he pillado que en las noticias salga como cogimos o atrapamos a un gran narcotraficante español. Sí, no. Solo en el aeropuerto. O sea, pero es una mula, no es... Sí, no la es el persona que narcotraficante, recibe. la En mula. Estados Unidos nunca cae nadie. O sea, Eso solo también sacan. habla del lavado de dinero y el dinero que también está allá en Europa y se está moviendo, que es muchísimo. Sí, otra forma de verlo es las guerras después, las drogas después de las guerras, es decir, cómo un conflicto armado termina impactando la circulación, consumo, venta de drogas. Esto me parece bien interesante porque pueden ser o ganadoras o perdedoras de una guerra. Y pues esto también quiere decir que no solamente las drogas han afectado la forma como se hace la guerra, sino también la guerra ha afectado la forma como se producen las Claro, drogas y eso. sí. Cuando hay como, no sé, destruyen un cargamento de algún compuesto, lo que pasa es que no significa que la gente no produzca drogas, sino busca otro compuesto parecido para hacer una droga parecida y puede resultar algo peligroso. Entonces Sí, claro. eso pasa Trae mucho. eso. Y hay varios ejemplos. La guerra del opio, pues las guerras del opio es un ejemplo claro de eso, como la guerra por la droga, pero pues después de las guerras pues hubo cambios en las formas como se comerciaba el opio a nivel mundial. Incluso pues Japón eventualmente se metió en el comercio de opio. Pero otro ejemplo que me pareció interesante es que pues también hablando del alcohol como droga, que igual ya lo hemos mencionado, pero después de la independencia de Estados Unidos, como cortan lazos con Gran Bretaña, Sí. empieza a subir el whisky en vez del ron como la bebida predilecta de los nuevos gringos, bueno, oficialmente sí. estadounidenses, The Americans, Americans. de los newest Americans. Entonces ahí, por ejemplo, hay una cosa pues que no se hizo una guerra por las drogas, sino pues que cambió el consumo como efecto de que cortaron lazos con la madre patria. Claro. Y también empezó a pasar eso con el café. Entonces el café empezó a ganar más popularidad que el té, pues que igual era pues exportación británica, Sí, ¿no? Pues, claro. en parte Sí. para eso también había colonias, para poderles vender las cosas que traían de sus otras colonias, para crear más colonias y colonias y colonias, y hasta llegar al imperio donde no se pone el sol. Sí. Y por último, pues es el tema que vamos a hablar hoy, pero incluso dentro de este tema pues hay muchos periodos y muchos, digamos, ejemplos que se quedan por fuera, que es la guerra usando las drogas. Pues básicamente es cómo el uso de drogas ha cambiado o ha impactado en lo bélico, ¿sí? En los enfrentamientos. Y aquí pues hay muchos temas interesantes como los vikingos que metían hongos, que tú sabes más de ese tema, ¿no? Sí, los hongos que metían no eran los psilocibes, sino la Samanita muscaria, que los hacía delirar, no tenía como ser otros psicodélicos, pero los hacía delirar. Y hay una historia de la cual no vamos a hablar, pero es muy chévere, de los vikingos usando esto. Están también los incas y la hoja de coca. Sí, claro. Mm. Hay muchos periodos históricos, pero nos vamos a enfocar más en el siglo XX. Sí, yo también recuerdo que cuando fuimos a México nos decían que pues, los ejércitos nahuas se metían chiles Sí. que empezaban como a sangrar para ir a la pelea y de pronto no los afectaba tanto a ellos, sino era más el impacto de marica, viene un man con la jeta llena de sangre corriendo y gritando con un palo, como uy, parce, Sí, claro. todo bien, aléjate. Intimidación ahí. Técnicas de intimidación. Sí, también está, por ejemplo, el ejército de Bolívar, ¿no? Para pasar esos fríos inmensos, masticaban hoja de coca como para adormecer un poco el cuerpo y también para los heridos. O sea, una especie de masillaje, por así decirlo, para La pomada, la pomada, una especie de pomada la de coca hoja de pomada. coca, como para dormir la extremidad y que no sufriera el momento de ser Anestésico. cenado. Sí, claro. Ya. Ok. También para las muelas. También. Entonces, sí.
Bueno, entonces vamos a hablar más que nada del siglo XX. Preparamos dos cosas, con que Elvis preparó algo del siglo XX, que es sorpresa. Y yo preparé sobre la Segunda Guerra Mundial, que pues vamos a empezar por ahí. Que no es sorpresa. Bueno, básicamente lo que pude leer de la Segunda Guerra Mundial en un libro que se llama Shooting Up, que básicamente cuenta la historia de las drogas, o más bien, la historia de las guerras en 6 drogas, creo que es. Sí. Pues el capítulo de la Segunda Guerra Mundial habla de pues, qué drogas consumían los ejércitos, que igual, pues, quedé como gratamente sorprendido porque en Random no nos gusta hablar de historia bélica, que se nos hace un tema un poco trillado, pero ladrilludo también. Y ladrilludo, porque pues cuando la gente habla de historia bélica es como, y en la batalla de Verdún, cuando no sé qué, o lo pasan al otro lado y Hitler estaba buscando el arca de la alianza para poder matar entonces este tema me pareció interesante porque pues introduce un actor nuevo, que son las drogas, en este caso las anfetaminas, como lo introduce al relato histórico de la guerra, y me pareció muy interesante. Pero antes quisiera como que de pronto tú nos contaras, como el residente experto en drogas, pues qué carajo son las anfetaminas. Bueno, primero que todo, las anfetaminas son sustancias estimulantes y es una familia gigantesca. O sea, la familia de las anfetaminas va hasta el éxtasis, la metanfetamina, sí, un montón de compuestos que se caracterizan por tener efectos estimulantes sobre todo, pero son muy diferentes entre sí los compuestos. Podemos encontrar cosas muy peligrosas hasta sustancias relativamente seguras. Claro. Pero sí, en el fondo es eso. Ok, yo encontré básicamente que, al menos en el caso de la Segunda Guerra Mundial, las anfetaminas se usaban para como fortalecer como el estar alerta, ¿sí? Y algunas funciones cognitivas del ser humano, como básicamente la gente no se cansaba y no le daba hambre. Entonces piensen cómo eso, de una vez vayan pensando cómo eso puede afectar una guerra, claro. ¿no? Que no me canse, no me dé hambre y que yo además esté súper alerta de todo lo que está pasando a mi alrededor. Me sorprendió mucho que las anfetaminas existen desde finales del siglo XIX, sí. Desde la segunda mitad del siglo XIX. Muy loco porque era una época también en la que pues estaban dando pues avances científicos, como ya hablando de la ciencia moderna, que se pusieran como a crear esta droga unos manes por allá en Gran Bretaña o en Francia, en Estados Unidos. Y una de las anécdotas que leí en el libro es que uno de los primeros, digamos, entre comillas, ensayos clínicos, porque recuerdo una frase de un profesor que nos decía que hasta el siglo XX los doctores básicamente eran carniceros glorificados. Decía como que le había metido en una primera dosis de prueba, como de una noche para otra, 10 veces la dosis que se recomienda hoy, como tranquila. 10 veces. Yo decía como, marica, estos manes estaban locos. Con razón le decía, no, usted lo que tiene es espíritus y le va a recetar cocaína, sí, claro, para sacar a los espíritus que tiene adentro. Y pues más o menos así era la medicina hasta finales del siglo XIX realmente. Y pues básicamente para mediados ya del siglo XX era una droga que además estaba aceptada como medicina para tratar al menos unas 40 aflicciones como enfermedades o síntomas. O sea, sí se usaba como medicina. Sí. Es muy parecido a la cocaína. Muchas sustancias realmente las han usado para todos, o sea, las han usado para muchos fines médicos. Entonces, sí, realmente son compuestos que simplemente se comienzan a desarrollar e investigar. Es muy como la forma de ser de por sí de la farmacología. Y el caso de la cocaína y la anfetamina son muy interesantes porque sí sirven para muchas cosas. Sí, son como herramientas que pues sirven para diferentes cosas. Y me pareció muy loco porque pues aquí no en esta época que les voy a hablar no se veía como una droga ilegal. Y hoy en día pues tiene muchos usos que sí son ilegales y como prohibidos y hasta peligrosos. Y también otros legales, entonces son como las dos vertientes al tiempo. Exacto, y está muy interesante. Y también usaron mucho las metanfetaminas, que según lo que yo entendí, básicamente son como las primas
más duras, como las primas hardcore de las anfetaminas. Sí, sí, es un compuesto que sale a partir de las anfetaminas y los efectos son completamente más acentuados. Entonces, eso fue lo que pasó en Alemania, ¿no? Como que Alemania primero tenía una industria farmacéutica muy importante, pues todavía, pero en ese tiempo pues tenían a Merck, tenían a Bayer, tenían a... Sí, las farmacéuticas. Es bueno. Sí, y lo sigue siendo, Sí, seguimos viendo eso. Siguen Entonces, existiendo. tenían esa ventaja y primero, antes de la guerra, pues hubo unos Juegos Olímpicos en los que los organizó el nazismo y tenían que ganar, tenían que Los del mostrar. 36, ¿no? Entonces también, digamos, una relación que he encontrado en este tema es que las drogas y en las guerras y en el deporte se usan porque no se puede perder, se tiene que ganar como sea. Entonces, pues sí, de alguna forma hay una posibilidad de que ofrezcan una ventaja si yo puedo correr tanto tiempo. Sí, claro. Sí. Entonces ahí hay como una primera relación, un primer enfoque en los nazis usándolas pues con sus deportistas porque necesitaban que su raza ganara. Claro. Eso va a ser clave. Bueno, yo la verdad también para este episodio me vi un documental que tiene como unas 6, 7 temporadas, no me acuerdo muy bien. Es sobre pues un profesor que sufre de cáncer y resulta fabricando metanfetaminas para curarse el Qué cáncer. qué original ese documental. Entonces pues nada, ahí como que hay el documental. Todo lo que sé de las metanfetaminas lo sé gracias a Walter White. Pero pues bueno, eso ocurre muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, en la que pues lo que pude leer, les quiero hablar como de varios ejércitos, como diferentes países la usaron, pero básicamente todos, menos uno, que les voy a revelar al final, para que se queden escuchando, usaron metanfetaminas de una forma u otra en el esfuerzo bélico, o sea, las usaron para tener una ventaja en la guerra, ¿no? Como todo, se necesita todo claro. para ganar esta guerra, lo hacemos. Aquí me parece muy importante antes como de seguir aclarar como este tema de que la droga es otro de los actores del conflicto, ¿no? O sea, pensando en actores humanos y no humanos como la tecnología, pues las drogas hacen parte de los actores, digamos, tecnológicos, viéndolo pues por el lado, por ejemplo, de la historia de la ciencia también, ¿no? Sí, claro, es un desarrollo. Ajá, es un desarrollo como lo fue la radio, como lo fue, no sé, para los romanos la falange romana, O el como radar lo fue, de los ingleses. como Sí, lo fue el claro. radar, como lo fue, no sé, los panzers, las formas de organizarse del ejército nazi y eso. Las drogas hacen parte como de ese esfuerzo bélico y por eso me parece muy importante como resaltar, entender la guerra también desde las drogas nos ayuda a mirar otras dimensiones que van desde lo bélico, sí, pero también desde lo económico, que van también desde lo político, porque igual eran personas políticas las que debían tomar la decisión de ¿le damos estas drogas a los soldados o no? Claro. Y también desde lo cultural, sobre todo porque, ya hablando por ejemplo de los nazis, era paradójico que el régimen nazi, como tal, ese ideal de la raza perfecta, del superhombre y todo eso, como renegara tanto del uso de drogas y de alcohol y de ciertos tipos de alcohol, pero a la vez estuvieran empepando a sus soldados para mandarlos a que maten más y más rápido y que rindan más. Entonces eso me parece súper denso. Sí, además que las drogas estaban prohibidos en el Tercer Reich, o sea, Exacto. no se podía consumir drogas, era algo que no estaba permitido, entonces es muy paradójico. Comencemos entonces por los nazis, porque pues, son paradójicos en cuanto a que en el Tercer Reich estaban prohibidas las drogas y estaban prohibidas justamente por este ideal que tenían de la raza perfecta, de la sociedad perfecta, bueno, perfecto entre comillas. Tenían un discurso anticonsumo de cualquier sustancia intoxicante, Sí. pero usaron las anfetaminas justamente en esa primera parte de la guerra en la que se conoce como el Blitzkrieg, Ajá. el Blitzkrieg Bomb de los Ramones, y luego un poco más controlado, como que luego se empezaron a dar cuenta que esta vuelta era peligrosa y que les estaba en realidad siendo contraproducente, le empezaron a bajar. Entonces también es muy paradójico, por ejemplo, que Adolfo Hitler, que tenía como fama de ser súper sano, como el man era vegetariano, animalista, taciturno. No, mentiras, pero el man supuestamente sí tenía supuestamente una vida sana, ¿no? Sí. Que igual él como el líder del Estado tenía que representar ese estilo de vida, Dale ejemplo. pero el man, bueno, hay documentos que hablan de los médicos que estaban alrededor de él y los libros que hace como el principal biógrafo de Hitler hablan que el man se empepaba, o sea, el man también metía anfetaminas y metía otro tipo de drogas
como que antes de las reuniones y sobre todo hacia el final de la guerra, eventualmente al man como que le inyectaban cosas y nadie sabía qué eran. Y hay un video de hecho que tú nos mostraste, que es como el man así como mostrando síntomas, si no estoy mal, era como de abstinencia, ¿no? Sí. Sí, no, es que es curioso porque Hitler se pueden coger videos de Hitler y poner como lo que tú dices, el Hitler familiar, el Hitler ejemplar, que son como estas imágenes de Hitler en su castillo en Baviera, con la esposa, el perro, pero se puede ver que es el Hitler en drogas, y que de hecho es curioso porque es difícil encontrar ese video en YouTube, no sé por qué, pero sí, o sea, se cree que tenía un síndrome de abstinencia por anfetamina o que estaba muy drogado. Porque el man sale como así, temblando, así, un temblor en un desfile, es impresionante, sí, así le dicen. Re loco. Y es curioso porque él tenía un médico personal que lo drogaba. Sí, claro. Y el desarrollo de las metanfetaminas es algo que se sigue usando hasta hoy. O sea, ahorita en Estados Unidos está el Adderall, que es como para estudiantes. Los Sí, estudiantes que lo sí, usan es para trasnochar y una trabajar. locura es. Y uno dice que a punta de tinto, parce. Sí, exacto. Tinto y con Desarrollo. Coca-Cola con tinto. Un cóctel ahí. Y sí, o sea, también se usa para tratar trastornos como el trastorno de hiperactividad. O sea, básicamente lo que entiendo es, porque por ejemplo, hace poco leí que está el mundo de los psicodélicos, entonces están haciendo el éxtasis, lo están haciendo diferente. Eso lo llaman análogos, entonces la idea es, en la farmacología, siempre que la droga sea mejor, la sustancia, Sí. entonces en el éxtasis lo que están intentando hacer es que tenga menos efectos tóxicos para terapia. Eso ha pasado con las metanfetaminas a través de la historia, a través de los ejércitos, pero una manera acelerada en la que ocurrió fue en la Guerra Mundial. Cada ejército tenía su versión de metanfetamina. Sí. Hay un apunte chistoso que pues, me pareció interesante. O sea, la guerra En el libro, el capítulo sobre Hitler se llama High Hitler. Pero, o sea, high de volado, de trabado. Pero pues entonces High Hitler me pareció... Marica, es que los historiadores son así de charros, ¿sabes? El man, entonces, el autor de ese libro habla que básicamente el ejército del Tercer Reich fue el primer ejército que efectivamente estaba on meth, o sea, en metanfetaminas. Sí. Porque las cifras que él mandaba era de cientos de millones de píldoras usadas por el ejército, porque además pues se las daban en las raciones a los soldados de a pie, a los de los tanques, a los de la Fuerza Aérea, y que el mayor impacto fue efectivamente en ese primer guerra relámpago que hubo al principio, como parte de la explicación que se le da a por qué el ejército alemán avanzó tanto es justamente por las drogas, porque podían marchar más durante el día, más rápido, y pues eso fue lo que ayudó también a que en los primeros meses de la guerra ellos tuvieran esa expansión tan dura que tuvieron. Entonces eso lleva como a considerar las anfetaminas como parte de los avances técnicos que se deben tener en cuenta, como en el checklist de los tanques, la radio, las anfetaminas. Claro. También. Sí. Todo eso es parte de eso. También me parece interesante que en algunos casos le metían las anfetaminas a las barras de chocolate que le daban a los soldados. Yo quedé como, uy, qué gonorrea. Uno dice que, esto que el chocolate. Pues no sé alemán. Hay un poco de chocolate en mi anfetamina. Sí, es que yo pienso en alemán y pienso en Uther, el de los Simpsons, que también siempre tiene la jeta llena de chocolate. Ya sabemos qué era. Sí, claro. Ya sabes esa que- es la adicción. Sí. Sí, eso que dices del Blitzkrieg, la guerra relámpago, tiene todo que ver porque era un ataque en que primero bombardeaban, después los tanques, después infantería, era algo muy rápido y claro, seguro las anfetaminas brindan una ventaja para estar atentos. Ajá. Y pues obviamente a lo largo de la guerra, pues fue una guerra larga, se dieron cuenta pues que sí, servían para que los soldados fueran más duros y aguantaran más, pero luego se dieron cuenta que eventualmente llegaba el bajonazo, ¿no? Claro. Sí. Que eventualmente pues se creaba también la adicción, ¿sí? La dependencia. Los soldados empezaron a crear dependencia a eso y de pronto duraban 2 días así dándole duro, pero luego duraban una semana recuperándose de Claro, todos esos del efectos, sueño. mientras que también les llegaban más drogas y eso. Me gustó mucho que el libro ponía fuentes primarias para como verificar lo de la adicción Sí. y poner los casos de un soldado que le escribía a la familia. O sea, imagínense usted cada cuánto le podía mandar cartas a la familia y básicamente la carta del soldado era como
¿qué hubo? Los extraño, no, sí, o sea, era como ¿qué hubo? Los extraño, y luego el resto de la carta como por favor envíen más anfetaminas porque se me acabaron y el ejército no me da y necesito anfetaminas, y por favor mándeme, y todas las cartas que el man mandaba siempre tenían La el palabra parrafito anfetaminas. de mándenme más pastillas porque las necesito. Y uno dice como marica, si yo soy un soldado en el frente de batalla, huevón, yo quiero decirle a mi familia que la amo, no, Sí. no quiero pedirles drogas. Entonces pues pase comportamientos ahí de alguien que ya está llevado Claro. con el culo ahí. Y pues eso efectivamente llevó a que eventualmente le bajaron el consumo y empezaron a regularlo con técnicas como, bueno, ya no hay tantas raciones, mandaban manuales nuevos como de qué hacer en el campo de batalla, ya no las recomendaban tanto, o recomendaban como solo una cada cierto tiempo, como que las empezaron a regular más dentro del ejército nazi. Y como estamos hablando del ejército nazi, pues también empezaron, obviamente, pues esa alianza con las farmacéuticas y experimentos con prisioneros, experimentos inhumanos con prisioneros, pues que eso ya es como lo normal. Prisioneros de campos de concentración, obviamente. Como eso es normal en los nazis. Sí, de hecho, al final de la guerra, la metanfetamina al principio era un medicamento que se llamaba Pervitin. Ajá. A lo último tenían otro medicamento que tenía anfetaminas, tenía anestésicos, porque pues la morfina, Ajá. y hicieron experimentos. No los alcanzaron a usar de forma oficial, pero tuvieron experimentos en los que cogieron prisioneros, les dieron esta sustancia, y estos prisioneros llegaron a caminar como 40 kilómetros cargando Sí. 90 kilómetros cargando 20 kilos de peso, o sea, ya era como algo muy Sí, ese fue el primer evolucionado. experimento que yo leí. Como marica, igual los nazis estaban re locos haciendo esos experimentos. Todo era por amor a la ciencia. Por amor a la ciencia, digámoslo. Luego, los británicos, pues como ya al otro lado de la guerra, los británicos más que nada lo usaron en la Royal Air Force, en la Fuerza Real, en la Real Fuerza Aérea, y la anfetamina se conocía como el copiloto. ¿Por qué? Pues porque lo ayudaba a usted a mantenerse despierto en las jornadas largas de vuelos. Pues la cifra que tengo para los británicos es que se gastaron aproximadamente 72 millones de pastillas de esas, que para los nazis pues la cifra ya ascendía a los cientos de millones. Entonces pues fue como menos. Y aquí como que lo comparaban mucho a la cafeína, ¿no? Sí. Y se empezó a ver la anfetamina como algo superior a la cafeína, bien sea al café o al té, pero nunca se comprobó, digamos, científicamente durante la guerra si eran o no superiores, sino que era como lo que decían los soldados que la usaban, como era una percepción muy subjetiva de que esto me sirve más que el café. Claro. Entonces muy interesante también cómo luego se la empezaron a dar solamente a los soldados de élite, los que estuvieran más preparados, y el libro me botó una frase que también me marcó mucho, que decía como ya no eran las herramientas de guerra las que se adaptaban al hombre, sino ahora era el hombre el que se tenía que adaptar a las herramientas de guerra, claro. como las anfetaminas. Eso me rompió mucho la cabeza porque yo decía, claro, pues, ¿cuándo antes en la historia hubiera podido pasar eso? De pronto ya con las metralletas y eso, pero aún así, pues, bueno. Pero no me imagino a un soldado romano diciendo como, uy, tengo que sacar músculo para poder cargar este Sí, escudo, claro. o, no sé, tengo que meter más opio para poder ir a la guerra, no sé. Sí, de hecho es curioso porque un concepto que se maneja en política de drogas, que es diferente a regular o prohibir, se llama reducción de daños, como que las personas sigan haciendo su consumo, pero que lo hagan de una forma en la que estén seguros. Entonces, claro, usar metanfetamina a lo loco de pronto era complicado, pero ya después de una experiencia diciendo como hágalo y descanse 2 días o hágalo usted y así ya creo que Ajá. fueron como perfeccionando los métodos, porque muchas veces en las drogas, cuando todo el tiempo están descubriendo nuevas drogas, Sí. entonces al principio pues nadie sabe cuál es la dosis, qué es lo que puede pasar, entonces mucho experimento yo creo que a través de la historia de la humanidad con drogas han sido testimonial, que es lo que tú Sí. dices. Lo subjetivo prima. Y parecido a los británicos, los gringos americanos metían también una especie de anfetamina que se llama Benzedrine, y ellos la conocían como Benny. El Benny, porque no sé a los gringos porque les gusta ponerle diminutivo a todo. Bueno, el Benny también lo usaron mucho los de la Fuerza Aérea en Estados Unidos. Y es más difícil calcular cuánto se consumió en Estados Unidos y todo eso, porque han sido como más reservados y secretivos en cuanto a esos datos, porque es un tema pues que en Estados Unidos hoy en día
todavía es muy controversial. Entonces no han soltado casi datos. Lo único que encontré es que se estima que aproximadamente el 15% del ejército consumía el Beni. Entonces, pues igual 15% se me hace que es harto, ¿no? Y pues bueno, de nuevo, muchos percibían beneficios subjetivamente, pero no pudieron demostrar científicamente en ese momento que sí les daba mejores condiciones físicas. Claro. Porque se sentían bien, pero no sé, no les medían la presión arterial, no les medían la musculatura, sí, no les medían nada para saber si realmente eso sí estaba funcionando. Me parece interesante que lo llevaban de esas pastillas en los kits de emergencia de los bombarderos. Entonces ellos tenían que hacer jornadas, imagínense, como cruzar el Atlántico, cruzar el Pacífico, para hacer sus bombardeos, jornadas de 12 horas de vuelo, pues se metían la pastilla para darle. Entonces también, como que el libro habla un poco también del impacto simbólico que tenía el uso de drogas con respecto a la tradición judeocristiana europea, como de ir a bombardear estas ciudades tan antiguas, tan medievales y eso, por ejemplo, de Alemania, de Italia, como era simbólicamente también la pastilla la que ayudaba a hacer eso, las drogas las que ayudaban como a destruir el patrimonio histórico pues de todos estos países. Sí, es que hay un tema muy interesante y es que antes de que se prohibieran las drogas y después de que se prohibió el alcohol, se prohibió fue la marihuana. Entonces es curioso porque en la historia la marihuana la prohíben y cuando comienza la guerra mundial el gobierno estadounidense comienza a usar la marihuana en su planta que es el caño, que es también, sí, para fabricar cuerdas para la guerra. Entonces ellos hay un documental y todo, entonces comenzaron a hacer eso y hay como un corto que se llama Hemp for Victory, que muestra que está promoviendo el cultivo de marihuana para hacer cuerdas e ir a la guerra mundial. Entonces también eso fue algo que nadie más hizo. Como también la cuestión de la industria, ¿no? Sí, claro. Sí. Y tal vez el caso que me parece más interesante es el de los japoneses, porque Japón pues es un país también milenario y tradicionalmente por ya siglos tenían una tradición anti todo lo que fuera tóxico, ¿sí? Todo lo que fuera intoxicante, básicamente pues el sake y eso. Sí, claro. ¿Sí? Pero tenían una tradición muy de estar limpios todo el tiempo, ¿no? Tiene que ver por supuesto con la cultura, con la cuestión del shintoísmo, la cuestión también del confucianismo y pues de la cultura japonesa como de siglos atrás. Se protegieron mucho de esos intentos de británicos, americanos, europeos en general, de introducir el opio. Ellos no dejaron que se introdujera el opio, pues el comercio del opio, como sí pasó en China. Y eventualmente los japoneses, ahí ya empieza como lo hipócrita, lo paradójico también, pues bueno, a los nazis le dijimos paradójicos, pero pues también son hipócritas, Sí. de que eventualmente Japón como potencia imperial empezó a comerciar opio en el resto de Asia. Entonces eso también les ayudó a construir su proyecto imperial. De hecho, parte del preludio de la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico tiene que ver con la guerra sino-japonesa, que pues básicamente Japón quería un imperio, ¿no? Quería expandirse como los europeos se expandían, y Japón pues quería colonizar partes de China, partes de Corea y partes de Rusia. Y esa guerra sino-japonesa, que es justico antes de la Segunda Guerra Mundial, ellos se ganan el espacio de Manchuria y ahí crean como un estado títere en el que ponen al recién salido emperador de China, porque pues ahí hubo una revolución nacionalista antes de la revolución de Mao y eso, pues, Sí. esto es historia de Asia, esto es demasiado largo y complejo, pero básicamente ese estado se mantenía a punta del comercio de opio de Japón, lo cual me parece una regonorrea. Porque además, eventualmente, pues el ejército japonés también empezó a meter anfetaminas y metanfetaminas, sobre todo en los kamikazes, sí, también en la fuerza aérea, pero también en los soldados de a pie que tenían unas técnicas que yo no sabía, tal vez por eso es tan interesante la cuestión de la guerra, tenían unas técnicas que cuando ya sabían que iban a perder, básicamente se lanzaban todos a morirse, Sí, claro. como a matar a lo que más pudieran y a morirse. Entonces decían que parte de eso también podía ser explicado por el consumo de las drogas, pero que pues no se puede estimar cuánto fue la influencia de las drogas, sino más que nada
la cultura japonesa, pues que eso viene de las doctrinas de Confucio, Sí, claro. de que ahí sí como el man de la bicicleta, pues que todos nos vamos a morir de algo, les gusta la adrenalina, y pues que hay honor en escoger cómo te mueres. Entonces, si todos nos vamos a morir y yo puedo escoger cómo me muero, pues me muero por mi país, por el emperador, ¿no? Por Sí, Hirohito. claro. No, y Pues, es muy denso. interesante porque un papel que ha tenido las drogas es también como la desinhibición, como los romanos con el vino, como que es más fácil salir a matar a alguien tomando Los vino bacanales. que irse sobrio o igual matarse. Entonces, claro, hacía las cosas más fáciles, por decirlo así, para ellos. Pero también me gusta lo que dices del honor, también un factor psicológico. Son como las dos cosas. Sí. curiosas. Sí, o sea, dice que es muy jodido como saber qué porcentajes puede haber de influencia de droga, de cultura, de la situación, de que, no sé, de que el capitán o el coronel les igual les pegara el pepazo, pero pues también me parece interesante que, pues que frente al resto del mundo y frente a la sociedad civil, en teoría los japoneses no debían consumir esto, Sí. pero se lo estaban dando al ejército, y además en Japón leí también que se lo empezaron a dar a la sociedad civil en las fábricas, pues también para Trabajar más rápido. trabajar más Sí, rápido, claro. trabajar mejor y que la industria subiera más. Pues que también es algo muy de estados totalitarios, como de venga a producir más. Producción, sí. Y por supuesto, aquí también con la cuestión del comercio de opio y de eso, entra también la historia de los yakuza, ¿no? La mafia japonesa pues también tiene que ver en esta historia, porque pues ayudaron también a financiar otros, digamos, cosas bélicas, ¿no? Bueno, y eso también me recuerda a One Piece, porque pues en One Piece hay grandes problemas sobre las drogas y el comercio, y como se es hipócrita por un lado y por otro, pero pues eso ya es cuestión mía. Yo sé que tengo que trabajar en eso. Y esos son los ejércitos que sí consumían, pero hay una ausencia que brilla por su Por su ausencia. presencia también. ¿Cuál? ¿Qué falta? ¿Cuál nos falta? Nos falta un martillo. Nos falta Un martillo, una hoz. que está ahí. Ahí está. ¿Puedo La cogerlo? cámara. No, esto no se mucho. Falta, compañeros. ¿Qué es así? Pues así. Compañeros, camaradas, tenemos que hablar de la Unión Soviética. Los parce. soviéticos. Porque ellos fueron los únicos pues, de esta historia que no metieron drogas Se como la mantuvieron, anfetamina. se mantuvieron lo tradicional, fieles a sus costumbres, yo diría. Sí, O sea, sí, o sea, como una fidelidad a la sustancia que consumen, ¿cuál es? El vodka, ¿no? el jugo de papa. El juguito ácido de papa. El Sí, vodka. de hecho el libro que leí básicamente decía que los manes se mantuvieron a punta de vodka y valeriana. Valeriana, metían valeriana. Funciona. Tranquilizante Funciona. y un estimulante. Era La industria de tiendas naturistas en la Gana guerras. Rusia soviética gana guerras, parce. Sí. Y que si algo, hacían una vaina que se conocía como el cóctel de las trincheras, que era una combinación de cocaína y vodka, pero que era como raro, que era a punta de chupar Último vodka. recurso. Y pues, parce, mis soviéticos podrán ser totalitaristas, podrán ser suicidas, porque además también leí también que, por ejemplo, para desminar campos minados, hacían bloques de personas que iban Ajá, pegaditas, sí. iban caminando y se iban estallando, sí. y que incluso era más fácil sobrevivir haciendo eso que negándose a hacer eso, porque si se negaba el pepazo era seguro. Entonces, podrán ser suicidas, podrán asesinar a sus compatriotas, podrán ser comunistas incluso, pero jamás consumidores de anfetaminas. Entonces, ese es el panorama de las guerras y las drogas en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Que pues me parece bien complicado. Interesante porque ya empieza a unirse el factor de lo moral, ¿no? Exacto, por eso decía que era cultural también, sobre todo en Japón, en Rusia y en el Tercer Reich, como pues que eran cosas que iban en contra de la cultura, en contra de su sistema de creencias y de valores, pero 2 de 3 lo hicieron, Sí, claro. 2 de 3. Bueno, el vicioso. ¿Cuál es la segunda parte de esta historia? Bueno, yo les voy a hablar de Vietnam. A Vietnam. lo Vietnam. A lo vietnamita. Bueno, entonces Vietnam, ¿cómo es la cuestión de las drogas en Vietnam? Es muy similar como la Segunda Guerra Mundial, pero Porque la guerra nunca acaba. el problema es que en Vietnam hay todo yo lo llamaría un cóctel de drogas.
Ok. al mismo tiempo. Así que vamos a empezar como las más suaves o las que Vamos de lo están suave entre a lo legal. duro. Eso. A las drogas de entrada, a las gateway drugs y luego sí a las drogas Sí, duras. sí, sí. Entonces, Como normalmente pasa. drogas sin Alberto. control, entonces. Cerveza y cigarrillos. ¿No? Entonces, es bien sabido que los soldados después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a encontrar en las raciones de su comida cervezas, hasta 2 latas de cervezas. Entonces, cuando uno empieza a ver los testimonios de estos veteranos, siempre decían como no, era un requisito estar ebrio o estar tomando alcohol cada rato. Muchas veces se recompensaba a las personas cuando asesinaban porque les iban a dar o un whisky de una calidad bien alta o pues les iban a dar más cerveza. No les daban el Old John, les daban el Old Par. Entonces se dice que habían 3 cajas de cervezas al mes que más o menos se tomaban. Ush. Y algo que digamos que va de acuerdo con lo que hablábamos de lo moral, de lo hipócrita, pues es que cuando estos pelados, porque eran pelados los que iban a Vietnam. De hecho, te quería, sí, uno de los datos de Vietnam es que la edad de llegar allá eran 19 años, las otras Claro, guerras eran como 26, 27, Ajá. entonces sí eran pelados. Y pues se olvida o que no se tiene en cuenta la restricción de edad para beber alcohol. Ah, que es el claro, la 21. ignoran. Sí. Que en Estados Unidos también es 21, ¿no? Sí, entonces claro, son estos pelados que están la mayor tiempo, o sea, el mayor tiempo están ebrios, ¿no? Y pues esto está de cuenta del gobierno, que es el que les da pues las cervezas para tomar. Igual se abre una especie de mercado de consumo donde van a un pueblo y encuentran los lugares para comprar cerveza y tomar. Bueno, que se ve mucho, un ejemplo aquí como en Colombia, ¿no? Cuando van a caseríos, Sí. que logran comprar Sí. cosas. No creo que las venderlas. compren, pero sí las toman. O la famosa frase de que llega antes Bavaria que el Estado. Es correcto. Sí, que eso pasa en muchos pueblos de Colombia. Ajá. De hecho, uno de los usos de la cerveza en muchas sociedades es porque a veces el agua no es potable, entonces tomaban cerveza. Entonces por eso también llegaba a variantes que el Estado. Sí, aunque eso en ciertas partes de la historia es un mito, Claro. porque sí había agua potable, solamente pues que, pues igual, pues la birra es birra y el vino Nadie es vino, toma ¿no? agua. Sí. Listo. Entonces empezamos por ahí. También los cigarrillos venían dentro de su comida. Pues, destapas la lata de Ajá. frijoles y tienes ahí tu cajetilla de cigarrillos. Claro. Uy, me salió un cigarrillo. Sí. Viene mojadito con caldo de frijol. Entonces ahí se ve mucho consumo y para esa misma época empezaba como toda esta cuestión antitabaco, como toda esta ola antitabaco en Estados Unidos. Entonces también paradójico que se les estaba brindando cigarrillos a estos jóvenes. Y el alcohol hace mucho no era prohibido tampoco, entonces también es curioso. Total ahí. Entonces, claro, el consumo de cigarrillos se intensificó muchísimo. Esto también afectó a la población de Vietnam. Vietnam, porque se eleva también el consumo ahí. Se empieza a ver una especie de mercado negro de cigarrillos, de cervezas también. Entonces ahí hay Claro. una cuestión muy, muy loca con el tema de la cerveza. Que siempre que hay como una entrevista a los veteranos, siempre decían como lo que no podían faltar eran balas, cerveza y cigarrillos. Claro, y es que además, bueno, igual el alcohol y los cigarrillos también vienen desde, incluso diría yo, desde la Primera Guerra Mundial, Y las o incluso trincheras. desde la Guerra Civil Norteamericana, pero digamos que no jugaron un papel como tan importante en cuanto a estimulantes, ¿no? Sí, De pronto, que era- como sí. parte del día a día, pero pues es que las anfetaminas sí les ganaron en cuanto Sí, claro. al estímulo de poder, ¡pum!, darle. Es que era muy para pasar el rato porque si recordamos la Primera Guerra Mundial era meterse en un hueco que le llaman trinchera y quedarse ahí días dándose bala, entonces pues uno tenía que tener un suministro de comida y en ese suministro también había mucho alcohol y cigarrillos. Y por supuesto eso también tiene que ver con la parte pues, económica de que pues, a las tabacaleras, a las productoras de alcohol les conviene Claro. que eso haga parte de las raciones porque pues es plata Claro. gratis, es Ujú, sí. plata de impuestos en una nación que estaba preocupada por llevar a cabo un esfuerzo bélico. O sea, todo eso se une con el tema del nacionalismo, Claro. con el tema pues, del capitalismo, de Tenían cómo se que- relacionan con las Tenían empresas. que todo eso. detener al comunismo, hermano. Claro, imagínense al fantasma rojo.
Entonces, Vietnam fue el último gran encuentro militar estadounidense en el que se les dio cigarrillos en, digamos que la dotación de la comida o en sus Oficialmente. suministros, oficialmente. En la lonchera. En la lonchera, sí, les daban la lonchera. Bueno, de ahí saltamos a la heroína. Ah, bueno, pensé que íbamos a ir de las suaves a las duras, como paso a paso, bueno, listo. De trago y cigarrillos, de una a la heroína. De hecho es curioso porque hay como muchas formas de clasificar las drogas. Ajá. La más aceptada, aunque ya tiene como tiempo, como 2010, es una forma en la que te estableces el riesgo de una sustancia por dos factores: el riesgo al usuario o el riesgo a los demás. En ese esquema el alcohol está más alto que la heroína, Claro. sobre todo por el daño a los demás, entonces no estuvo tan mal ese salto realmente. Ah, bueno, listo. Ay, defendido, vea. Bien defendido. Fact chequeado. Bueno, y aquí es algo un poquito más complejo de explicar. Cuando están en la guerra, pues digamos que no había un consumo muy alto, si bien sí estaba presentada esa droga en el tema de Vietnam. Cuando llegan las tropas americanas y por esta demanda de consumos de sustancias, pues que, como lo decíamos, alteran la noción, empieza a haber una forma de procesar la heroína para que sea más pura. ¿Qué pasa con eso? Claro, al ver esa, pues todos estos pelados que pues empiezan a inyectarse, pues no inyectarse porque al ser muy pura podían fumarla. ¿Sí? Entonces, ellos podían fumar la heroína y pues recibían de manera similar los efectos. ¿Qué es lo complejo? Que cuando ellos regresan, ¿sí? Cuando ellos vuelven de la guerra, y es como una postura que tiene el gobierno de asegurar que sus soldados no eran adictos y pues que todo el tema de las drogas pues eran mitos, que hay cosas que sí eran mitos, otras cosas que no, que hablaremos más adelante de eso. Entonces, cuando ellos vuelven, no encuentran la misma calidad, la misma pureza de la heroína, que es la que normalmente conocemos que toca pues, calentar una cuchara e inyectarse. Entonces, pues para ellos no es algo como bien visto inyectarse, sino fumarla. Entonces, cuando ellos presentan adicción de heroína, vuelven y al ver que tienen que consumir eso, bajan. Entonces, las estadísticas se reducen, tanto el factor de dependencia como de tolerancia, y se toma el gobierno como esas cifras para decir que los soldados nunca fueron adictos a las sustancias. Ah, ok. Uy, ¿Sí me hago entender? Entonces, ese tema de la heroína es muy complejo por eso, porque muchas personas, y en los testimonios de los veteranos, decían como, no, pues yo vi muchas personas que fumaban, pero cuando volvían ya Ya era no. como, sí, no Lo eran que pasa en Vietnam se queda en Vietnam porque no me lo puedo inyectar. No me lo quiero inyectar. No, no quiero inyectar. Sí. Entonces, ese tema de la heroína es muy complejo por eso. Entonces, hay posturas que niegan totalmente como el uso de la heroína, como hay otras que dicen que en cambio las personas eran demasiado dependientes, porque las complicaciones del campo de batalla eran muy grandes y pues el único escape que tenían era el uso de drogas, que es distinto al tema de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que si bien se usaban algunas drogas para potencializar a los soldados, aquí, si bien el Estado, el gobierno les proporciona algunas metanfetaminas, también algunos sedantes, y hablaremos más adelante de eso, ellos empiezan a consumir esas drogas como para salir y escapar de la realidad del Sí, consumo. no para ganarla, sino para, pues, salirme de ese infierno que efectivamente, pues, Vietnam es de las guerras en las que han llegado gente más traumada, ¿no? No, y es lo que hablamos al episodio, güey, buscar un beneficio. El beneficio ya no era combatir mejor y ser el Rambo, sino pues olvidarme que estoy en Vietnam, es más o menos eso. Y sobrevivir a mi manera, ¿no? Y es Como- por eso que existe muchos episodios psicóticos de personas que van y vuelven y tienen una cantidad de estrés postraumático. Sí, es que eso se me hace re loco porque ahí también nos demuestra cómo cambió un poco también la narrativa de la guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos ya no iban a combatir por un país o, sí, en nombre de pronto sí de Norteamérica, pero no tanto de Norteamérica, sino en contra de el comunismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues los soldados japoneses, los del Tercer Reich, pues ellos hacían también lo que hacían
por un ideal de país, de raza, de imperio. Estos de pronto ya no, estos ya lo hacían como, igual pues los que iban a Vietnam, muchos eran también buscando movilidad social, ¿no? Que eran jóvenes, a veces Negros. empobrecidos, la mayoría también negros, que buscaban algún tipo de movilidad social que les permitiría la guerra, que bueno, muchos no la encontraron, Y obligados de pronto también. sí, obligados. Entonces también es el tipo de personas que van a las guerras, ¿no? La primera y segunda, muchos fueron voluntarios. Sí, aquí Muchos. yo no creo que el Tercer Reich hubiera tenido ciudadanos alemanes en una plaza protestando contra la guerra mundial. Exacto, es algo que sí. sí pasó en esta guerra, que fueron claro. los hippies. Ajá. Otra cosa importante es el tema de los medios. Al ser Vietnam como la primera gran guerra que se puede transmitir, que hay videos, pues es mucho más fácil percibir el uso de drogas, ver en los ratos libres que hacían los soldados. Entonces esto también abrió una puerta para que pues las personas se dieran cuenta de cómo era el tema, cómo era el consumo, y pues esto impulsar, no sé si de manera positiva o negativa, la guerra de las drogas de Nixon. Ujú. Claro. Ahí es donde yo les decía como el tema de que hay posturas de que se dice que se perdió la guerra de Vietnam por el uso de las drogas, que esas drogas eran un plan pues de los comunistas, que Clásico. pues lo que hacían era que esas personas se volvieran adictas, no pudieran combatir y que al momento de volver pues estaban así. Pues de pronto sí puede haber sido un factor, pero no Sí, creo un que haya sido factor, el pero decisivo. no el Sí, determinante. no creo que haya sido el comunismo. O sea, el comunismo tomaba vodka y ahora que de acuerdo. Eso por el tema de la heroína. Bueno, ahora volvemos a las anfetaminas, que a mí me parece loco porque si bien en la Segunda Guerra Mundial les dan luego manuales para que usted sepa más o menos la dosis, en el momento del campo de la batalla no qué había mal, manual, sí, bueno. nadie lee el manual. Pasó Ajá. 1, pasó 2 y ahí matan Sí. a mi compañero. Ajá. Entonces hubo un abuso de sustancias de las anfetaminas. Ajá. Muchas de estas eran proporcionadas, como les decía, por el gobierno, y otros buscaban, digamos que de manera sana, reducir también los efectos de las anfetaminas con sedantes. Entonces era usted como, se mete la anfetamina, tienes ese potencial, pero pues ya quieres calmarte, te tomas un sedante. Ah, Pero ok. bien, sí. Como ahí está, esta es la solución. Ganarle al fuego con más fuego. Ajá. Entonces hay muchos testimonios de soldados que pues veían en shock o en de pronto ataques psicóticos muy fuertes a De sus hecho, amigos. Hay una escena en el cine que describe lo que dices, esa película de Apocalipsis Now. Ajá. Hay una escena genial en la que están en un barco y van re locos y suena Satisfaction de los Rolling Stones y comienzan como a dispararle a la selva, como que ya no saben en qué andan. Esa escena representa lo que acabas de decir. Es una locura porque esa película está dirigida por Oliver Stone, Ujú. que él fue a la guerra. Veterano. Sí, y de hecho con las anfetaminas en la Segunda Guerra también pasaba eso, que eventualmente se podían volver violentos o tener ataques psicóticos. Eso pasó por ejemplo en el Tercer Reich, que cuando ya los soldados empezaron a rebelar contra los oficiales de más alto rango, y fue que empezaron a decir como, bueno, toca bajarles la dosis a estos manes. Entonces ahí empieza a haber como también una especie de reducción de la dosis, como lo que te decía, con el manual y esto, pero pues muchos de los relatos eran como me las tomaba igual porque era lo que necesitaba en ese momento. Entonces se vuelve ya un tema de adicción muy grande. Cifras así, es algo curioso al momento de leer porque hay distintas formas del ejército que consumen Ujú. algún tipo de droga más que otra. Entonces la fuerza aérea no consumía tanto, sino como los británicos cuando tenían que hacer misiones muy Sí. largas, lo utilizaban como una especie de suplemento, pero más o menos 13 millones de dosis. Ya para terminar, lo que pude ver viendo los documentales y leyendo pues, el libro que nos recomendaste,
Sí, la droga no es un factor mucho o sea, no es un factor que haya influido mucho en la pérdida de la guerra de Vietnam, pero sí demuestra cómo el uso de los farmacéuticos empiezan pues a tomarse de manera ya oficial las guerras, cómo el abuso de sustancias también empieza a permear no solo en ámbitos de la guerra, sino que cuando estas personas vuelven y las ven pues demacradas prácticamente, no solo por los estragos de la guerra, sino por la droga, entonces pues también se ve empieza a salir como esa problemática social y que va acorde, y lo que les decía, es como un empujonazo a la doctrina de Nixon con la guerra de las drogas. Entonces, como todos esos componentes de la guerra, esa cantidad de drogas que existían, pues termina siendo una ventaja para el gobierno para mostrar y impulsar esa guerra. Y es muy paradójico porque es como darle la comba al palo y todo encaja. En cuanto que sí, o sea, eso puede ser un argumento, pero pues alguien le puede decir como, oiga, aquí también están los hippies que consumen marihuana y psicodélicos, y están los panteras negras que consumen heroína, y ustedes le están dando drogas a los mismos ejércitos allá, o sea, todo el mundo está consumiendo drogas porque les va a prohibir, sí, o sea, afectan, pero no es que el soldado se haya encaletado su dosis de drogas hasta Vietnam. Sí. Entonces es muy curioso cómo se ajusta el discurso de la guerra contra las drogas en que pobres estos soldados que llegaron y véalos. Y el tema también de las películas, ¿no? Como Vietnam también se vuelve más allá de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve un tema para sacar películas. Un tema mediático de la cultura pop, incluso hoy en día. Y siempre aparece alguna referencia a drogas. Sí, bien así sea una película de comedia recula, aparece eso ahí. Entonces, pues, ese es como el panorama de las drogas en el siglo XX. En dos ejemplos, porque igual el siglo XX sigue y viene desde antes, y bueno, ahí hay de todo. Hay una reflexión que se me ocurrió, que no la anoté, pero que se me acaba de acordar, es como leyendo todo esto del speed, ¿no? De la velocidad de la guerra, de la velocidad cómo se fueron creando las drogas, como que entendí un poco mejor también el por qué Eric Hobsbawm dice pues que primero fue el corto siglo XX, pero pasó rapidísimo. Y segundo, porque el título del libro en inglés es La Era de los Extremos, ¿no? Sí. O sea, un extremo también en el que las drogas también en el siglo XX sobre todo ayudaron a que pues, el mundo se moviera más rápido, de formas más aceleradas y más caóticas, sobre todo en las guerras, ¿no? Entonces, pues nada, ahí como que mi reflexión pensando en el viejo Hobsbawm, en La Era de los Extremos. En Vietnam hay una sustancia que se usó, y la agrego porque está de moda, que es la ketamina. La ketamina está de moda porque le echan al tusi rosado que venden en Colombia y ahora en el mundo, fabricación nacional. Y resulta que la ketamina es un anestésico, entonces era muy buen anestésico, entonces un herido darle ketamina era más fácil curarlo, entonces eso también fue una ventaja. Claro. Porque sí creo que pues, están estimulantes, pero los anestéticos jugaron su papel, incluso en la Guerra Mundial. Lo de la penicilina también ayudó bastante, entonces es como este tipo de funciones en cuanto a qué se necesitan las drogas, de esa forma se usan, entonces también me parecería chévere terminar con eso. Sí, claro, no todo es malo, o sea, no todo llevado al extremo, no lo dice, el tema médico también es importante. Muchas gracias por escuchar Random Access History y Mínima Dosis. Recuerden que si nos quieren apoyar más pueden compartir este episodio con sus amigos marihuanos, con sus amigos cocainómanos, con sus amigos metedores de anfetaminas y con los vecinos también. Con los veteranos de Vietnam. Con los veteranos de Vietnam que conozcan por ahí también lo pueden compartir. Gracias por todo. Recuerden que pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Si les gustó este episodio, no duden en recomendarnos con sus amigos, amigas y amigues.